Mamá, huele diferente aquí, dijo Sofía esa tarde en el parque. Su hermano gemelo Lucas asintió. Huele a flores y pan recién hecho. María miró alrededor pero no vio a nadie. Los gemelos de 8 años, ciegos desde el nacimiento, siempre percibían cosas que ella no podía. 3 días antes, había recibido el aviso de desalojo. 2 días antes, su suegra le había cerrado la puerta en la cara. Pero lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo lo que creía imposible. El sol de la tarde caía sobre la colonia Guerrero en Guadalajara, pintando sombras largas sobre el pequeño parque donde María había llevado a sus hijos después de otro día agotador limpiando casas ajenas. Sus manos todavía olían a cloro y sus rodillas le dolían de tanto arrodillarse en pisos que nunca serían suyos. Lucas y Sofía se sentaban en su banca favorita, esa que estaba bajo el árbol de jacaranda, donde siempre jugaban a adivinar los sonidos del vecindario. María tenía 38 años, pero su reflejo en cualquier espejo mostraba a una mujer que había envejecido el doble. 8 años de criar sola a 2 niños ciegos, 8 años de escuchar las críticas venenosas de su suegra Dolores, 8 años de trabajar 14 horas diarias en casas donde la trataban como invisible. Su esposo Rafael la había abandonado el mismo día que nacieron los gemelos. Ella todavía recordaba sus palabras exactas mientras empacaba su maleta en el hospital. Esto no es lo que yo firmé, María. Yo quería una familia normal, no esta maldición. Esas palabras habían quedado grabadas en su alma como cicatrices que nunca sanarían completamente. Durante años, María había intentado entender qué había hecho mal, qué pecado había cometido para merecer ese castigo. Los doctores le explicaron que era una condición congénita rara, que ambos niños nacieron con cataratas densas bilaterales que bloqueaban completamente su visión. Hay tratamiento, le dijeron, pero cuesta 200,000 pesos por niño, 400,000 pesos. Para María, que ganaba 1,500 a la semana limpiando 5 casas diferentes, esa cifra era tan imposible como alcanzar la luna con las manos. Había intentado todo. Pidió préstamos que le negaron, organizó rifas que nadie compró, tocó puertas de instituciones que prometieron ayuda, que nunca llegó. Su suegra Dolores, quien vivía en una casa grande en Zapopan y conducía un auto del año, se había negado rotundamente. Esos niños son el castigo de Dios por tus pecados, María. No voy a invertir un solo peso en la maldición que destruyó a mi hijo. La relación con su suegra había sido tensa desde el principio, pero después del abandono de Rafael, se había convertido en algo abiertamente hostil. Dolores culpaba a María por todo, por la ceguera de los niños, por la partida de Rafael, incluso por el hecho de que su hijo ahora vivía en Monterrey con una mujer nueva y nunca llamaba. Si hubiera sido una mejor esposa, le había dicho Dolores la última vez que María fue a pedirle ayuda. Mi hijo estaría aquí y esos niños serían normales. Pero Lucas y Sofía no eran una maldición. Eran 2 almas luminosas atrapadas en cuerpos que no podían ver el mundo exterior. Lucas era el protector. Siempre caminaba medio paso adelante de su hermana, extendiendo su brazo para detectar obstáculos. Sofía era la soñadora. Constantemente hacía preguntas sobre los colores. Mamá, ¿el azul se siente frío o caliente? ¿El amarillo hace ruido? María les había enseñado a navegar su pequeño departamento de 2 habitaciones, contando pasos, 12 pasos desde la cama hasta la cocina, 8 pasos desde la cocina hasta el baño. Los niños habían desarrollado un lenguaje táctil entre ellos. Se comunicaban con toques ligeros en los brazos, con patrones que solo ellos entendían. Su conexión como gemelos era tan profunda que a veces María juraba que podían leer los pensamientos del otro. En las noches, los escuchaba susurrar en su cuarto compartido, planeando aventuras imaginarias en mundos que nunca podrían ver. Algún día, decía Lucas, vamos a ver las estrellas, Sofía. Mamá dice que brillan como diamantes. El aviso de desalojo había llegado 3 días atrás, clavado en su puerta con una chincheta oxidada. El señor Gómez, su casero, un hombre barrigón de 60 años con aliento a cerveza barata, había sido claro. Llevas 2 meses de atraso, María. 3 días para pagar los 6,000 pesos o se van a la calle. Tengo una familia que sí puede pagar esperando. 6,000 pesos.
Ella tenía exactamente 380 pesos en su monedero, el pago de medio día de trabajo que estaba ahorrando para la comida de la semana. Había intentado pedir prestado a las señoras para quienes trabajaba, pero todas le dieron excusas. Es que justo ahora estamos cortos. Mi esposo no me va a dejar. Ya te presté el mes pasado. Mentiras piadosas que dolían más que un rechazo honesto. Esa mañana, en un acto de desesperación absoluta, había vuelto a tocar la puerta de su suegra. Dolores la había recibido en su jardín bien cuidado, rodeada de flores caras y fuentes decorativas. «Por favor, señora Dolores», había suplicado María, «solo necesito 6,000 pesos. Le prometo que se los pago en 6 meses». La respuesta de Dolores había sido peor que una bofetada física. La mujer se había reído, una risa seca y cruel que parecía raspar el aire. «¿Y por qué debería ayudarte? Tú destruiste la vida de mi hijo. Esos niños anormales son tu problema, no el mío. Deberías haberlos dado en adopción cuando nacieron, como yo te sugerí. Ahora cosecharás lo que sembraste». María había regresado a su departamento llorando en silencio en el autobús, escondiendo su rostro detrás de una bolsa de compras vacía para que los otros pasajeros no vieran su humillación. Lucas y Sofía habían estado esperándola en casa, sentados exactamente donde los había dejado, sin moverse porque tenían miedo de tropezar en su ausencia. «Mamá, ¿conseguiste el dinero?», había preguntado Lucas, con esa voz esperanzada que partía el alma. «Todavía no, mi amor», había mentido María, «pero lo voy a conseguir. Siempre lo consigo, ¿verdad?». Pero esta vez era diferente. Esta vez no había más puertas que tocar, no había más favores que pedir. En 3 días estarían en la calle, y María no tenía la menor idea de qué harían entonces. Por eso había llevado a los niños al parque esa tarde. Necesitaba pensar, necesitaba respirar, necesitaba un momento donde pudiera fingir que todo estaba bien. Los gemelos adoraban ese parque, aunque nunca habían visto el árbol de jacaranda que los cobijaba, ni los colores del atardecer que María intentaba describirles. «El cielo ahora es naranja y rosado», les decía, «como cuando mezclas jugo de naranja con agua de Jamaica». Los niños asentían, creando sus propias imágenes mentales de un mundo que solo existía en palabras. Sofía tocaba la corteza rugosa del árbol, trazando los patrones con sus dedos pequeños. «Este árbol es nuestro amigo, ¿verdad, mamá? Nos protege del sol». María sonreía, aunque sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «Sí, mi amor, es nuestro amigo». Ese día el parque estaba más tranquilo que de costumbre. Los niños del vecindario habían sido recogidos temprano por sus madres, dejando solo a algunos ancianos en las bancas distantes y a un vendedor de helados que empacaba su carrito. María cerró los ojos por un momento, permitiéndose el lujo de una oración silenciosa. «Dios, sé que no he sido perfecta, pero mis hijos son inocentes. Por favor, ayúdame. No sé qué más hacer». Fue entonces cuando Sofía había dicho esas palabras extrañas. «Mamá, huele diferente aquí». María había abierto los ojos, confundida. No olía nada fuera de lo común, solo el aroma familiar del parque. Pasto cortado, tierra húmeda, el humo distante de alguna parrillada en el vecindario. Pero Lucas había insistido. «Sí, mamá, Sofía tiene razón. Huele como cuando pasamos por la iglesia en Navidad. Como incienso, pero también como pan dulce». Los niños ciegos habían desarrollado un sentido del olfato extraordinariamente agudo, capaz de detectar matices que María nunca percibía. A veces olían cuando iba a llover horas antes de que cayera la primera gota. Otras veces sabían qué vecino estaba cocinando qué platillo solo por el aroma que se filtraba por las ventanas. «No huelo nada raro, mis amores», dijo María, pero los gemelos no parecían convencidos. Se habían puesto rígidos en la banca, sus cabezas girando ligeramente como si estuvieran rastreando algo invisible. «Está cerca», susurró Lucas. «Muy cerca», confirmó Sofía. Y entonces María lo sintió. Un cambio en el aire, una presencia que no podía explicar. No era amenazante, pero definitivamente era inusual. El vello de sus brazos se erizó ligeramente. «Buenas tardes», dijo una voz masculina detrás de ellos, suave pero clara como una campana. María se sobresaltó y giró bruscamente. Un hombre estaba parado a unos metros de distancia,
junto al tronco del árbol de jacaranda. ¿Cómo no lo había escuchado acercarse? El desconocido aparentaba unos 35 años, con cabello largo y oscuro que le caía sobre los hombros, barba cuidadosamente arreglada y vestía ropa extremadamente sencilla, pantalones de mezclilla desgastados y una camisa blanca que parecía haber sido lavada 1000 veces, pero mantenía una limpieza impecable. No llevaba zapatos costosos, solo sandalias de cuero sencillas. Lo más llamativo no era su apariencia física, sino algo más difícil de definir. Una calma que parecía emanar de él como ondas invisibles, una presencia que llenaba el espacio sin ser invasiva. Sus ojos eran de un café tan oscuro que casi parecían negros, pero brillaban con una calidez que María nunca había visto en ningún ser humano. «Perdón», dijo María automáticamente, poniéndose de pie en una postura ligeramente defensiva. «¿Lo conozco?». El hombre sonrió, y esa sonrisa transformó completamente su rostro. «No, pero yo los conozco a ustedes, a los tres». Algo en esas palabras hizo que María sintiera un escalofrío que no era de miedo, sino de algo más profundo y antiguo. Los gemelos se habían puesto de pie también, orientando sus rostros hacia el extraño con una precisión que siempre sorprendía a quienes no los conocían. «Ese es el olor», dijo Lucas con certeza absoluta. «Flores y pan», agregó Sofía. El hombre se acercó lentamente, sus movimientos deliberados y calmados, como si entendiera perfectamente que no debía asustar a los niños. «Tienes razón, Sofía», dijo el extraño, y María notó que conocía el nombre de su hija sin que nadie se lo hubiera dicho. «Me gusta visitar las panaderías temprano en la mañana, cuando el pan está recién hecho. Y esta mañana caminé por un jardín lleno de jazmines». Se arrodilló frente a los gemelos, poniéndose a su altura, y María instintivamente dio un paso adelante, su instinto maternal activándose. «No se preocupe», dijo el hombre mirando a María directamente a los ojos. «No voy a lastimar a sus hijos. Vine porque escuché a alguien que necesita ayuda». María frunció el ceño. «¿Cómo supo que necesito ayuda? ¿Quién es usted? ¿Y cómo sabe los nombres de mis hijos?». El extraño no respondió directamente. En lugar de eso, se dirigió a Lucas. «Lucas, ¿puedo ver tu mano?». El niño dudó por un momento, pero luego extendió su mano pequeña. El hombre la tomó con una gentileza extraordinaria, examinándola como si pudiera leer historias en las líneas de la palma. «Tienes manos fuertes», dijo el extraño. «Manos de alguien que protege a los que ama». Lucas se sonrojó con orgullo. «Yo cuido a mi hermana y a mi mamá». «Lo sé», respondió el hombre, «y lo haces muy bien». Luego se volvió hacia Sofía. «¿Y tú, Sofía, puedo ver tu mano también?». La niña extendió ambas manos sin dudar, y el extraño las tomó con el mismo cuidado. «Tienes manos de artista, manos que crean belleza incluso sin ver». «¿Cómo sabe eso?», preguntó Sofía, fascinada. «Porque te he visto dibujar con tus dedos en el aire, creando formas que solo tú puedes imaginar». María sintió que su corazón latía cada vez más rápido. Este hombre sabía cosas que era imposible que supiera. Había observado a sus hijos, conocía sus nombres, entendía sus personalidades. ¿Era un acosador? ¿Un trabajador social investigando su caso? ¿Alguien del gobierno? «Señor», dijo María con voz firme, «necesito que me diga quién es usted y qué quiere de nosotros». El hombre se puso de pie lentamente y miró a María con una compasión tan profunda que ella sintió que sus defensas comenzaban a desmoronarse. «Mi nombre es Jesús», dijo simplemente, «y no quiero nada de ustedes, María. Vine a darles algo». María parpadeó, confundida. «¿Jesús? ¿Cómo?». Ella no terminó la pregunta porque parecía demasiado absurda. El hombre asintió como si pudiera leer su pensamiento. «Sí, como Jesús, el mismo que tu abuela te enseñó a conocer cuando eras niña, el mismo al que le has rezado cada noche durante 8 años». María sintió que sus piernas se debilitaban. Esto no podía ser real. Las personas no aparecían mágicamente en parques y afirmaban ser figuras religiosas. Pero algo en la presencia de este hombre, algo en la forma en que los gemelos respondían a él con confianza absoluta, algo en la paz inexplicable que comenzaba a llenar su pecho, le decía que esto era diferente.
Usted no puede ser, comenzó a decir, pero su voz se quebró. Jesús sonrió con tristeza. Sé que es difícil de creer, María, siempre lo es, pero estoy aquí. He estado escuchando tus oraciones durante 2920 noches, cada una de ellas. María sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas sin control. 2920 noches. 8 años multiplicados por 365 días. Exactamente el tiempo que había pasado desde que nacieron los gemelos. Usted escuchó. No podía terminar las frases. Las emociones eran demasiado fuertes. Jesús asintió. Cada palabra. Dios mío, que mis hijos vean aunque sea un solo día. Esa ha sido tu oración constante, y hoy vine a responderla. Los gemelos permanecían en silencio, sus pequeñas manos entrelazadas, sus rostros orientados hacia Jesús con una atención total. Podían sentir que algo extraordinario estaba sucediendo, aunque no entendían completamente qué era. ¿Por qué ahora?, preguntó María, su voz temblando. ¿Por qué no hace 5 años? ¿Por qué no cuando Rafael se fue? ¿Por qué no cuando mi suegra me cerró la puerta? ¿Por qué esperó hasta que estamos a punto de quedarnos en la calle? No había enojo en su voz, solo un dolor profundo y una confusión genuina. Jesús dio un paso más cerca. Porque tenías que llegar al final de tu propia fuerza para entender que nunca estuviste sola. Porque Lucas y Sofía necesitaban aprender que la fe no depende de lo que pueden ver. Porque tu historia no termina en desesperación, María. Apenas está comenzando. El sol había comenzado a ponerse, pintando el cielo con tonos dorados y púrpuras que María normalmente encontraba hermosos, pero que ahora apenas registraba. Toda su atención estaba enfocada en este hombre que afirmaba ser Jesús, este extraño que conocía sus oraciones más privadas, que había contado sus noches de desesperación, que miraba a sus hijos con un amor que parecía irradiar físicamente. ¿Qué va a pasar?, preguntó María, y su voz sonaba como la de una niña pequeña, vulnerable y esperanzada. ¿Qué significa que vino a responder mi oración? Jesús extendió sus manos hacia los gemelos. Significa que Lucas y Sofía van a recibir lo que han estado esperando. Pero antes, necesito hablar con ellos. Se arrodilló nuevamente frente a los niños, poniéndose a su nivel. Lucas, Sofía, saben que es un milagro. Los gemelos se miraron entre sí, aunque sus ojos no podían ver, ese gesto inconsciente que habían perfeccionado durante 8 años. Es cuando pasa algo imposible, dijo Lucas. Es cuando Dios hace magia, agregó Sofía. Jesús sonrió. Algo así. ¿Y ustedes creen en los milagros? Mamá dice que algún día vamos a ver, respondió Lucas con certeza. Yo creo que va a pasar, confirmó Sofía. Jesús miró a María. ¿Ves? Ellos ya tienen fe. Han crecido en la oscuridad, pero nunca dejaron de creer en la luz. Luego volvió su atención a los gemelos. Voy a tocar sus ojos. Cuando lo haga, quiero que piensen en algo hermoso. Lucas, piensa en las estrellas que quieres ver. Sofía, piensa en los colores que te ha descrito tu madre. Los niños asintieron solemnemente, comprendiendo que algo importante estaba a punto de suceder. María observaba la escena como si estuviera en un sueño, su respiración superficial, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Jesús levantó sus manos lentamente, y María notó por primera vez que tenía marcas extrañas en las muñecas, como cicatrices antiguas pero perfectamente visibles. El extraño colocó sus manos suavemente sobre los ojos cerrados de Lucas primero. El niño se puso rígido por un momento, luego se relajó completamente. Siento calor, susurró Lucas con asombro, como el sol de la mañana. Jesús mantuvo sus manos ahí por varios segundos, y María juró que vio un brillo tenue, casi imperceptible, emanando de sus dedos. Luego, hizo lo mismo con Sofía, quien hizo un sonido pequeño de sorpresa. Veo luces, mamá. Veo luces de colores detrás de mis ojos. Cuando Jesús retiró sus manos, los gemelos permanecieron inmóviles por un momento, sus ojos todavía cerrados. Ahora, dijo Jesús con voz suave, abran los ojos lentamente. El mundo es muy brillante al principio. María contuvo la respiración, sus manos cubriéndose la boca para no gritar.
Lucas abrió los ojos primero, parpadeando rápidamente. Sus pupilas, que siempre habían estado cubiertas por una neblina lechosa, ahora eran claras y brillantes. El niño miró alrededor con confusión, girando la cabeza en todas direcciones, su cerebro tratando de procesar señales visuales por primera vez en su vida. «Mamá», susurró, y su voz temblaba. «Mamá, hay tanto». Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «Veo el árbol, veo el cielo, veo». Se detuvo abruptamente cuando su mirada cayó sobre María, y su boca se abrió en asombro total. «¿Esa eres tú, mamá? ¿Esos son tus ojos? ¿Ese es tu cabello?» Sofía había abierto los ojos también, y su reacción fue aún más dramática. Soltó un grito de pura alegría, girando en círculos, tratando de absorber todo a la vez. «Los colores, mamá, los colores son reales, el azul existe, y el verde. Y mira el cielo». Se lanzó hacia María, tocando su rostro con manos temblorosas. «Eres tan hermosa, mamá. Sabía que eras hermosa». María colapsó de rodillas, sollozando incontrolablemente, mientras sus dos hijos la rodeaban, tocando su cara, mirándola con ojos que finalmente podían ver. Lucas y Sofía lloraban también, abrumados por la avalancha sensorial de ver el mundo por primera vez. Los tres se abrazaron en el suelo del parque, bajo el árbol de jacaranda que ahora los niños podían ver en toda su gloria púrpura. Cuando María finalmente pudo controlar sus emociones lo suficiente para buscar a Jesús, para agradecerle, para preguntarle cómo era posible esto, se dio cuenta de que él ya no estaba. Miró alrededor frenéticamente, pero el hombre había desaparecido tan silenciosamente como había llegado. Lo único que quedaba era ese aroma persistente de flores y pan recién hecho, y una sensación de paz que llenaba todo el parque. «¿Dónde está el Señor?», preguntó Lucas, también buscándolo con ojos recién abiertos. «Se fue», dijo María suavemente, «pero creo que no lo necesitamos aquí para saber que estuvo aquí». Sofía tocó la corteza del árbol, ahora pudiendo ver los patrones que antes solo había sentido. «Él va a volver, mamá, lo sé». Y en el fondo de su corazón, María sabía que su hija tenía razón. Este no era el final de su encuentro con el hombre llamado Jesús. Era apenas el comienzo. María permaneció en el parque con Lucas y Sofía hasta que el sol se ocultó completamente detrás de los edificios de Guadalajara, pintando el cielo con los últimos trazos de naranja y violeta. Los gemelos no podían dejar de mirar todo. Giraban sus cabezas en todas direcciones como pájaros recién salidos del nido, absorbiendo cada detalle visual con una intensidad que partía el corazón. «Mamá, ¿eso es un pájaro?», preguntaba Lucas, señalando hacia una paloma que cruzaba el cielo. «¿Y esa luz viene de una ventana?». Sofía tocaba todo lo que veía, necesitando confirmar con sus manos lo que sus ojos ahora le mostraban, como si su cerebro todavía no pudiera confiar completamente en esta nueva información sensorial. María los observaba con una mezcla de alegría abrumadora y un miedo creciente que no podía ignorar. El milagro había sucedido, sus hijos podían ver, pero ¿qué significaba esto realmente? ¿Cómo explicaría esto a los médicos, a los vecinos, a su suegra? ¿Y la duración? ¿Sería permanente o despertaría mañana para descubrir que todo había sido un sueño cruel? Sus manos temblaban mientras ayudaba a los niños a ponerse de pie. El camino de regreso a su departamento fue una procesión lenta y maravillosa. Lucas y Sofía caminaban con pasos vacilantes, deteniéndose cada pocos metros para examinar algo nuevo. «Mamá, los autos son enormes», exclamó Lucas al ver un camión de entregas estacionado. «Y hacen tanto ruido». Sofía se agachó para tocar una flor que crecía entre las grietas de la banqueta. Las flores moradas son más bonitas de lo que imaginaba. Caminaron por calles que habían recorrido cientos de veces, pero que ahora eran completamente nuevas para los gemelos. Pasaron frente a la tienda de don Ramiro, el vendedor de abarrotes que siempre le daba crédito a María cuando estaba corta de dinero. El anciano estaba cerrando su negocio cuando los vio pasar. «María», gritó sorprendido. «¿Qué pasó con los niños? ¿Por qué no llevan sus bastones?». Los gemelos habían usado bastones blancos desde los 5 años, herramientas que ahora estaban colgadas inútilmente del brazo de María. Ella se detuvo, sin saber exactamente qué decir.
Don Ramiro comenzó con voz temblorosa. Sucedió algo, algo increíble. El anciano se acercó, estudiando los rostros de Lucas y Sofía, con expresión confundida. «Podemos ver, señor», dijo Lucas con orgullo, mirando directamente a los ojos de don Ramiro por primera vez en su vida. «Un señor nos tocó los ojos y ahora podemos ver todo». El vendedor de abarrotes retrocedió como si hubiera recibido una descarga eléctrica, su rostro pálido de shock. «¿Qué? ¿Cómo? María, ¿de qué está hablando el niño?» María tragó saliva, consciente de lo absurdo que iba a sonar su explicación. «Don Ramiro, sé que va a pensar que estoy loca, pero un hombre en el parque tocó sus ojos y ahora pueden ver». Extendió los bastones blancos como evidencia. «Mírelos. Están caminando solos. Están mirando todo». Don Ramiro observó a los gemelos con incredulidad creciente. Sofía estaba examinando los productos en el escaparate de la tienda, leyendo las etiquetas en voz alta con dificultad, pero con evidente comprensión. «CHILES. ¿Chiles?». El anciano se persignó 3 veces, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. «Esto es un milagro», susurró finalmente, sus ojos llenándose de lágrimas. «María, esto es un verdadero milagro de Dios». Su voz temblaba de emoción genuina. «Llevo 50 años en este barrio y nunca había visto algo así». La noticia se propagó por el vecindario con la velocidad de un incendio en temporada seca. Don Ramiro, a pesar de su promesa de mantener silencio, no pudo resistir la tentación de contarle a su esposa, quien se lo contó a su comadre, quien llamó a su hermana, y en menos de una hora había un grupo de vecinos esperando fuera del edificio de departamentos de María. Cuando ella llegó con los gemelos, encontró a doña Petra, doña Lucía, el señor Hernández y al menos 10 personas más, formando un semicírculo improvisado. «Es verdad», gritó doña Petra, una mujer corpulenta de 60 años que siempre había sido amable con María. «Los niños pueden ver. Mírenlos, están mirando todo». Algunos vecinos observaban con alegría genuina, otros con escepticismo mal disimulado, y unos pocos con algo que parecía ser miedo o desconfianza. «Déjenme ver sus ojos», exigió el señor Hernández, un mecánico retirado que se consideraba el escéptico del vecindario. Se agachó frente a Lucas, examinando sus ojos con una linterna pequeña que sacó de su bolsillo. «Estos ojos estaban completamente opacos», murmuró confundido. «Yo los vi hace 3 días. Había cataratas densas. Ahora están completamente claros». «¿Cómo pasó esto, María?», preguntó doña Lucía, una mujer delgada con una cruz grande colgando de su cuello. «¿Los llevaste con algún doctor nuevo? ¿Hubo alguna cirugía?». María sabía que este momento llegaría, el momento en que tendría que explicar lo inexplicable. Respiró profundo y decidió ser completamente honesta. «Un hombre en el parque», dijo, que se llamaba Jesús. «Puso sus manos sobre los ojos de mis hijos y simplemente sucedió». El silencio que siguió fue denso y pesado. Algunos vecinos intercambiaron miradas incómodas, otros fruncieron el ceño con evidente incredulidad. «¿Jesús?», repitió el señor Hernández con tono burlón. «¿Como Jesús de Nazaret, el de la Biblia?». Su risa sarcástica cortó el aire. «María, entiendo que estés emocionada por la recuperación de tus hijos, pero esa historia es ridícula. Debe haber una explicación médica». Doña Lucía, sin embargo, se acercó a María y tomó sus manos con firmeza. «Yo te creo. Los caminos del Señor son misteriosos. Si Él decidió sanar a tus hijos, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo?». Varios vecinos asintieron, mientras otros negaban con la cabeza. La confrontación fue interrumpida por la llegada del señor Gómez, el casero, quien se abrió paso entre la multitud con expresión irritada. «¿Qué es todo este escándalo?», gruñó, su barriga prominente, moviéndose con cada respiración pesada. «María, tenemos que hablar sobre el alquiler. Ya son las 7 de la noche y todavía no has venido a mi oficina». Su mirada cayó sobre los gemelos y su expresión cambió a confusión. «¿Por qué los niños no tienen sus bastones? ¿Y por qué me están mirando directamente?». María enderezó su espalda, sintiendo una valentía nueva fluyendo por sus venas. «Señor Gómez, mis hijos fueron sanados esta tarde. Pueden ver». El casero parpadeó varias veces,
procesando la información. ¿Sanados? ¿Cómo? Un milagro, intervino doña Petra con voz firme. Un verdadero milagro de Dios. El señor Gómez soltó una risa áspera que sonaba más como un ladrido. No me importa si fue un milagro o cirugía alienígena. Todavía me debes 2 meses de renta. 6,000 pesos. Mañana al mediodía o empaco tus cosas yo mismo. Su crueldad casual cortó a través de la alegría del momento como un cuchillo oxidado. Algo en María se rompió en ese momento, pero no de la manera que se había roto tantas veces antes. Esta vez no era desesperación, era determinación. Señor Gómez, dijo con voz tranquila pero firme, voy a conseguir su dinero. No sé cómo, pero lo voy a conseguir. El casero resopló con desdén. Eso es lo que siempre dices. Mañana al mediodía, María, no hay más extensiones. Se alejó arrastrando los pies, dejando a María sola con sus vecinos y sus pensamientos turbulentos. Los gemelos la miraban con preocupación, sus ojos recién abiertos captando las emociones en el rostro de su madre con una claridad que nunca antes habían tenido. «Mamá, ¿estás triste?», preguntó Sofía, tocando la mejilla de María. «No estés triste. El Señor Jesús dijo que todo iba a estar bien». María abrazó a sus hijos con fuerza, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. «Lo sé, mi amor, lo sé». Pero en el fondo de su corazón, el miedo seguía presente. El milagro había curado la ceguera de sus hijos, pero no había resuelto sus problemas de dinero. Todavía tenían que enfrentar el desalojo, la pobreza, la lucha diaria por sobrevivir. Esa noche, después de acostar a Lucas y Sofía, María se sentó en el pequeño balcón de su departamento, mirando las luces de la ciudad extenderse hasta el horizonte. Los gemelos habían tardado horas en quedarse dormidos, demasiado emocionados por todo lo que habían visto durante el día. Antes de cerrar los ojos, Sofía había dicho, «Mamá, ¿el Señor Jesús va a volver?». María había acariciado su cabello. «No lo sé, mi amor. Yo creo que sí», había respondido la niña con certeza, «y creo que va a ayudarte con el dinero también». Ahora, en la soledad de la noche, María reflexionaba sobre todo lo que había pasado. El milagro era innegable. Sus hijos, que habían nacido ciegos, ahora podían ver. Los médicos dirían que era imposible. La ciencia buscaría explicaciones racionales. Los escépticos inventarían teorías. Pero ella sabía la verdad. Había conocido a Jesús. Había visto sus ojos. Había escuchado su voz. Había sido testigo de su poder. Pero eso no hacía que sus problemas prácticos desaparecieran mágicamente. Todavía era una mujer sola, sin educación formal, con 2 hijos que alimentar y un casero sin misericordia, esperando su dinero. «¿Por qué?», susurró al cielo nocturno. «¿Por qué sanar a mis hijos pero dejarme en la misma situación imposible?». No era una pregunta de enojo, sino de confusión genuina. María había crecido escuchando historias de milagros en la iglesia, historias donde Jesús no solo sanaba enfermedades, sino que también proveía comida, resolvía problemas, transformaba situaciones completamente. ¿Por qué su milagro se había detenido a medio camino? Una brisa fresca movió su cabello, trayendo consigo ese aroma ahora familiar de flores y pan recién hecho. María se puso rígida, su corazón acelerándose. Giró lentamente, y ahí estaba él, de pie en la puerta del balcón, como si hubiera estado esperando su invitación. Jesús se veía exactamente igual que en el parque. Ropa sencilla, cabello largo, ojos profundos llenos de compasión. «Sabía que tenías preguntas», dijo suavemente, acercándose al borde del balcón junto a ella. María debería haber gritado, debería haber despertado a los vecinos, debería haber tenido miedo de este extraño que aparecía en su departamento en medio de la noche, pero no sentía nada de eso. Solo sentía paz y una curiosidad ardiente. «¿Por qué solo lo sanaste?», preguntó directamente. «¿Por qué no arreglaste todo?». Jesús sonrió con tristeza. «Porque sanar sus ojos era algo que tú no podías hacer, María, pero conseguir el dinero, enfrentar a tu suegra, construir una vida nueva, esas son cosas que tú sí puedes hacer. Solo necesitas creer que puedes». María sintió frustración burbujear en su pecho. «Pero he estado tratando durante 8 años. He trabajado hasta que mi cuerpo no puede más. He rogado, he llorado,
He hecho todo lo posible y nada ha cambiado. Jesús se volvió para mirarla directamente. ¿Has hecho todo? ¿O has hecho todo dentro de los límites del miedo? Su voz era gentil pero desafiante. Has trabajado durísimo, sí, pero siempre esperando migajas. Has pedido ayuda, sí, pero siempre desde una posición de inferioridad. Has rezado, sí, pero pidiendo que yo hiciera todo mientras tú permanecías pasiva. Sus palabras no sonaban crueles, pero golpeaban como verdades que María había estado evitando. No puedo darte dinero, continuó Jesús, porque entonces no aprenderías nada. El milagro de tus hijos era imposible para ti, pero tu libertad financiera, tu dignidad, tu futuro, esos milagros están en tus manos. Yo solo necesito que creas que es posible. María sintió lágrimas rodando por sus mejillas. No sé cómo hacerlo diferente. Tengo 2 trabajos, limpio 5 casas, y apenas nos alcanza para sobrevivir. Jesús señaló hacia la ciudad iluminada, porque estás trabajando en los sueños de otras personas, limpiando sus casas, resolviendo sus problemas, haciendo hermosos sus espacios. ¿Qué pasaría si pusieras esa misma energía en construir algo tuyo? María lo miró confundida. ¿Algo mío? No tengo dinero para empezar nada. No tengo educación. No tengo conexiones. Tienes manos que saben trabajar, respondió Jesús, tomando sus manos ásperas entre las suyas. Tienes determinación que ha sobrevivido 8 años de rechazo. Tienes fe que nunca dejó de orar incluso cuando parecía que nadie escuchaba. Y ahora tienes 2 hijos que pueden ver, que van a contar tu historia, que van a ser testimonio vivo de que los imposibles se vuelven posibles. Miró profundamente a sus ojos. Mañana por la mañana, antes de que venzca el plazo de tu casero, vas a ir a ver a 3 personas. La primera es tu suegra Dolores. María sintió su estómago contraerse ante ese nombre. No puedo volver con ella, protestó María. Me humilló, me cerró la puerta. Dijo que mis hijos eran una maldición. Jesús asintió. Lo sé, estuve allí, invisible pero presente, cuando ella dijo esas palabras crueles. Pero también sé que el corazón de Dolores está roto, no por maldad, sino por dolor no sanado. Perdió a su esposo joven, perdió a su único hijo cuando te culpó injustamente, y ahora vive sola en una casa grande, llena de cosas vacías. María nunca había pensado en su suegra de esa manera. Siempre la había visto como un monstruo, como la villana de su historia. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó. Llevar a Lucas y Sofía, respondió Jesús. Permitir que Dolores vea el milagro con sus propios ojos. Y luego, perdonarla. El shock en el rostro de María fue evidente. ¿Perdonarla, después de todo lo que me hizo? El perdón no es un regalo para ella, explicó Jesús con paciencia infinita. Es un regalo para ti. Cada vez que te aferras al resentimiento contra Dolores, le das poder sobre tu vida. Cada vez que reproduces sus palabras crueles en tu mente, le permites seguir lastimándote. El perdón te libera. María se quedó en silencio por un largo momento, procesando esas palabras. ¿Y las otras 2 personas?, preguntó finalmente. La segunda, continuó Jesús, es la señora Mendoza, para quien limpiaste su casa durante 5 años. María recordó a la señora Mendoza, una empresaria exitosa que dirigía una cadena de tintorerías. Siempre había sido educada pero distante con María, tratándola como parte del mobiliario. ¿Qué tengo que decirle? Vas a ofrecerle un negocio, dijo Jesús. Ella tiene 3 locales vacíos en diferentes partes de la ciudad porque no encuentra empleados confiables. Tú vas a proponerle que te deje administrar uno de esos locales, no como empleada, sino como socia. Tú pones el trabajo y la administración, ella pone el capital inicial y el espacio. Dividen las ganancias 50-50. María soltó una risa incrédula. ¿Y por qué ella aceptaría un trato así de una mujer que solo ha limpiado su casa? Jesús sonrió. Porque la señora Mendoza no es tonta. Ella ha observado durante 5 años cómo trabajas, cómo nunca llegas tarde, cómo nunca rompes nada, cómo tratas su casa como si fuera tuya. Ella sabe que eres confiable. Solo nunca se le ocurrió ofrecerte más, porque asumió que no aspirabas a más. ¿Y la tercera persona?, preguntó María.
su mente aún tratando de procesar la audacia de lo que Jesús estaba sugiriendo. La tercera persona, dijo Jesús con una sonrisa misteriosa, es Rafael. El nombre de su ex esposo cayó como una bomba. María se puso de pie abruptamente. No, absolutamente no. No voy a humillarme pidiendo dinero a ese cobarde que nos abandonó. Jesús permaneció sentado, su calma inquebrantable. No vas a pedirle dinero, vas a mostrarle lo que se perdió. María lo miró confundida. Rafael ha estado viviendo en Monterrey durante 8 años, construyendo una vida nueva con otra mujer, pero su conciencia nunca lo ha dejado en paz. Cada año, en el cumpleaños de los gemelos, cae en una depresión que su nueva esposa no puede entender. Cada vez que ve a un niño con discapacidad, siente una punzada de culpa. Jesús se puso de pie, acercándose a María. Rafael necesita ver a Lucas y Sofía, necesita saber que están bien, que el mundo no terminó cuando él se fue, que su abandono no destruyó a su familia. Y curiosamente, cuando vea eso, cuando vea que sobrevivieron sin él, algo en él se romperá y querrá ayudar. No quiero su ayuda, dijo María con amargura. Ya no lo necesito. Exactamente, respondió Jesús, y por eso debes aceptarla cuando la ofrezca. No porque lo necesites, sino porque Él necesita dártela. El perdón no es solo para los que fueron heridos, María, también es para los que hirieron, para que puedan sanar y seguir adelante. La lógica era retorcida, pero de alguna manera tenía sentido. María se sentó nuevamente, sintiéndose abrumada por todo lo que Jesús estaba sugiriendo. 3 visitas, resumió Jesús. Una para sanar relaciones rotas, otra para crear oportunidades nuevas, y la tercera para cerrar capítulos viejos. Haz estas 3 cosas mañana, antes del mediodía, y tu problema del alquiler se resolverá solo. María lo miró con escepticismo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Jesús le devolvió la mirada con ojos que parecían contener eternidades. Porque yo veo el final desde el principio. Porque conozco el corazón de Dolores, los pensamientos de la señora Mendoza y la culpa de Rafael. Porque no estoy adivinando, María, estoy viendo. Se levantó para irse, y María sintió pánico repentino. Espera, vas a desaparecer otra vez. Jesús se detuvo en la puerta del balcón, su silueta recortada contra las luces de la ciudad. Nunca me voy realmente, María. A veces solo soy menos visible. Dio un paso hacia la oscuridad y luego se volvió una última vez. Una cosa más. Cuando Dolores vea a los gemelos, su primer instinto será dudar, buscar explicaciones médicas, negar el milagro. No discutas con ella. Solo déjala ver a Lucas y Sofía interactuar con el mundo. Déjala escuchar sus risas. Déjala observar cómo sus ojos claros reflejan la luz. La evidencia hablará más fuerte que cualquier argumento. Y entonces se fue. No caminando, sino simplemente desvaneciéndose gradualmente como niebla bajo el sol matutino, dejando a María sola con sus pensamientos turbulentos y una lista de tareas imposibles para el día siguiente. Regresó adentro del departamento y se detuvo en la puerta del cuarto de los gemelos. Lucas y Sofía dormían profundamente, sus rostros pacíficos y relajados. Incluso en sueños, sus ojos se movían bajo los párpados cerrados, procesando el universo visual que finalmente habían descubierto. María se arrodilló junto a sus camas y oró, no pidiendo milagros esta vez, sino dando gracias y pidiendo valentía para hacer lo que Jesús había sugerido. La mañana llegó demasiado rápido, con luz dorada filtrándose a través de las cortinas delgadas del departamento. María se despertó con el sonido de risas, algo que no había escuchado con tanta frecuencia en su hogar. Encontró a Lucas y Sofía en la sala, dibujando con crayones viejos que habían encontrado en un cajón. Pero ahora, por primera vez, sus dibujos no eran garabatos abstractos. Sofía estaba intentando dibujar el árbol del parque, sus trazos torpes pero claramente intencionales. Lucas dibujaba algo que parecía ser un rostro, con 2 grandes ojos en el centro. «Es el Señor Jesús», explicó el niño cuando notó que su madre lo observaba. «Tiene ojos muy amables». María preparó un desayuno simple, huevos revueltos, frijoles refritos y tortillas calentadas en el comal. Mientras comían, les explicó el plan del día. «Vamos a visitar a algunas personas hoy. Primero a su abuela Dolores.
Los gemelos intercambiaron miradas preocupadas. Aunque habían sido muy pequeños cuando su padre se fue y nunca habían visto a su abuela, habían escuchado las conversaciones tensas, habían sentido la tristeza de su madre después de cada rechazo, habían aprendido que el nombre, Dolores, siempre venía acompañado de lágrimas. ¿La abuela que dice que somos una maldición?, preguntó Sofía con voz pequeña. María sintió una punzada de culpa. Nunca había querido que sus hijos supieran esas cosas, pero las paredes del departamento eran delgadas y los niños habían escuchado más de lo que ella pensaba. Sí, admitió María, decidiendo ser honesta, pero las personas dicen cosas crueles cuando están dolidas, y creo que su abuela ha estado dolida durante mucho tiempo. Lucas frunció el ceño, pensativo. El Señor Jesús dijo que debemos perdonar a las personas, ¿verdad? Eso es lo que dice en la iglesia. María asintió, sorprendida por la sabiduría en las palabras de su hijo de 8 años. Sí, mi amor, eso es exactamente lo que dijo. Entonces vamos a mostrarle a la abuela que podemos ver, declaró Sofía con determinación, y vamos a perdonarla para que ella también pueda ser feliz. María abrazó a sus hijos, sintiendo que eran ellos quienes le estaban enseñando sobre fe en lugar de al revés. Se vistieron con su mejor ropa, que no era mucho. María con un vestido limpio pero desgastado, Lucas con pantalones y camisa que le quedaban un poco pequeños, Sofía con un vestido rosa que había sido remendado múltiples veces. Antes de salir, María se miró en el espejo roto del baño y susurró una oración. Dame fuerza para hacer esto. La casa de Dolores en Zapopan era exactamente como María la recordaba. Una construcción de 2 pisos con fachada de cantera rosa, jardín perfectamente cuidado con fuentes decorativas y una puerta de madera tallada que probablemente costaba más que todo lo que María poseía. El taxi las había dejado en la entrada después de un viaje de 40 minutos desde la colonia Guerrero, consumiendo los últimos 150 pesos que María tenía ahorrados. Lucas y Sofía miraban la casa con ojos muy abiertos, absorbiendo cada detalle de esta estructura que parecía un palacio comparada con su modesto departamento. «Es muy grande», susurró Lucas, apretando la mano de su madre con nerviosismo. María sintió que sus piernas temblaban mientras caminaban por el sendero de piedra hacia la puerta principal. Cada paso le recordaba las veces anteriores que había venido aquí, suplicando por ayuda, siendo rechazada con palabras crueles, regresando a casa con el corazón roto y los bolsillos vacíos. Pero hoy era diferente. Hoy no venía a pedir, venía a mostrar, venía a perdonar, venía a cerrar un círculo que había estado abierto durante 8 años demasiado largos. Respiró profundo y tocó el timbre, escuchando el eco melodioso resonar dentro de la casa. Dolores abrió la puerta después de casi un minuto de espera, vestida con un conjunto elegante de pantalón y blusa que gritaban dinero. Tenía 65 años, pero se veía más joven gracias a tratamientos faciales costosos y tinte profesional en su cabello. Su expresión inicial de molestia por la interrupción se transformó en shock cuando reconoció a María y luego en algo parecido al horror cuando vio a los gemelos. «¿Qué haces aquí?», preguntó Dolores con voz fría, bloqueando la entrada con su cuerpo. «No tengo nada que decirte, María. Ya te dejé claro que no voy a». Se detuvo abruptamente cuando notó algo extraño. Los niños no llevaban bastones blancos. Estaban mirando directamente hacia ella con ojos claros y brillantes. Lucas observaba las flores del jardín con fascinación visible. Sofía estaba estudiando el color de la puerta con atención concentrada. «¿Qué?», comenzó Dolores, su voz quebrándose ligeramente. «¿Por qué los niños no tienen sus bastones?». María enderezó sus hombros, encontrando una fuerza interior que no sabía que poseía. «Porque ya no los necesitan, señora Dolores. Lucas y Sofía pueden ver». El silencio que siguió fue tan denso que María juraba poder escuchar los latidos acelerados del corazón de su suegra. «Eso es imposible», declaró Dolores, pero su voz carecía de la convicción habitual. «Los médicos dijeron que era una condición permanente, cataratas congénitas densas bilaterales, irreversibles sin cirugía, extremadamente costosa». María notó que su suegra había memorizado el diagnóstico médico exacto,
lo cual era extraño para alguien que supuestamente no se preocupaba por los gemelos. «Hola, abuela», dijo Sofía con voz clara y directa, mirando exactamente a los ojos de Dolores. «Nunca te había visto antes, pero mamá me mostró tu foto. Tienes el mismo color de ojos que papá». La niña señaló hacia un jarrón decorativo junto a la puerta. «Ese jarrón es muy bonito. Tiene flores azules pintadas». Dolores retrocedió como si hubiera visto un fantasma, su mano volando hacia su pecho. Ella puede ver el jarrón, puede ver los detalles. Lucas dio un paso adelante, su pequeña mano extendida en un gesto formal. «Mucho gusto, abuela. Soy Lucas. Mamá dice que tengo tu nariz y la frente de papá». Señaló hacia su propio rostro con precisión anatómica que solo alguien con visión podría tener. Las piernas de Dolores parecieron debilitarse y tuvo que apoyarse contra el marco de la puerta. «¿Cómo?», susurró Dolores, sus ojos llenándose de lágrimas que luchaba por contener. «¿Cómo es esto posible? ¿Conseguiste el dinero para la cirugía? ¿Alguna fundación te ayudó?». María negó con la cabeza. «No hubo cirugía. Hubo un milagro». Decidió ser completamente honesta, sin importar cuán absurdo sonara. «Ayer en el parque, un hombre se acercó a nosotros. Dijo que se llamaba Jesús. Puso sus manos sobre los ojos de Lucas y Sofía, y simplemente sucedió. Ahora pueden ver». Esperaba burla, esperaba rechazo inmediato, esperaba que Dolores cerrara la puerta en su cara. Pero lo que vio en el rostro de su suegra fue algo completamente diferente: confusión, asombro y algo que parecía peligrosamente cercano a la esperanza. «Entra», dijo Dolores abruptamente, alejándose de la puerta. Necesito sentarme». La sala de estar de Dolores era tan impresionante como María recordaba. Muebles de cuero italiano, alfombras persas, lámparas de cristal colgando del techo alto, pero también notó algo que no había visto en sus visitas anteriores. La casa se sentía vacía, a pesar de todos los objetos costosos. No había ruido de vida, no había evidencia de visitantes recientes, solo silencio y soledad envueltos en lujo. Dolores se sentó en su sillón favorito, el mismo donde probablemente había rechazado a María docenas de veces antes. Pero ahora su postura era diferente, menos rígida, más vulnerable. Lucas y Sofía se sentaron juntos en el sofá, mirando todo con fascinación. Los cuadros en las paredes, las esculturas decorativas, las fotografías familiares en marcos dorados. «Ese es papá», dijo Lucas, señalando una foto grande de Rafael cuando tenía 20 años, vestido con toga de graduación. «Se parece un poco a mí». Dolores sollozó involuntariamente al escuchar esas palabras. «Sí», logró decir, «te pareces mucho a él cuando era niño». Se limpió los ojos con un pañuelo bordado que sacó de su bolsillo. María observaba la escena con una mezcla de emociones complejas, años de resentimiento luchando contra una compasión emergente. Jesús había tenido razón. El corazón de Dolores no era malvado, solo estaba roto. «¿Cómo pasó exactamente?», preguntó Dolores con voz temblorosa. «Cuéntame todo, no omitas ningún detalle». Y María lo hizo. Contó sobre el parque, sobre el aroma extraño de flores y pan, sobre cómo Lucas y Sofía percibieron a Jesús antes de que ella lo viera, sobre las palabras que él había dicho, sobre el momento preciso, cuando tocó los ojos de los gemelos. Mientras María hablaba, vio algo extraordinario sucediendo en el rostro de Dolores. Las capas de amargura y dureza se iban desprendiendo como pintura vieja, revelando vulnerabilidad debajo. Yo he rezado», admitió Dolores cuando María terminó su historia, su voz apenas un susurro. «Todas las noches durante 8 años he rezado para que esos niños pudieran ver. Pero también rogaba que fuera de cualquier manera menos a través de mí, porque no quería admitir que estaba equivocada». Las lágrimas ahora fluían libremente por su rostro cuidadosamente maquillado. «Cuando Rafael se fue, cuando me dijo que no podía manejar tener hijos con discapacidades, yo estaba tan enojada. Enojada con él por ser cobarde, enojada contigo por no poder arreglar a los niños, enojada con Dios por permitir que esto pasara». Sofía se bajó del sofá y caminó hacia su abuela con pasos seguros. Se paró frente a Dolores y la miró directamente a los ojos.
El Señor Jesús dijo que las personas dicen cosas malas cuando están tristes por dentro. ¿Tú estás triste, abuela? La pregunta simple y directa de la niña rompió algo fundamental en Dolores. La mujer comenzó a sollozar abiertamente, años de dolor reprimido, finalmente, encontrando salida. «Estoy tan triste, mi niña», lloró Dolores, y por primera vez María vio a su suegra como algo más que un obstáculo o un villano. Era una madre que había perdido a su esposo joven por cáncer, que había visto a su único hijo huir en lugar de enfrentar responsabilidades, que había construido muros de amargura alrededor de su corazón como protección contra más dolor. «He estado tan sola», continuó Dolores. «Esta casa grande, todo este dinero, y no tengo a nadie. Rafael no me llama. Mis amigas solo vienen cuando necesitan algo. Yo los alejé a todos con mi amargura». Lucas también se acercó, tomando la mano de su abuela. «No tienes que estar sola, abuela. Nosotros estamos aquí». La simplicidad de esas palabras, pronunciadas por un niño que había pasado 8 años en oscuridad y que ahora podía ver, fue devastadora. Dolores abrazó a los gemelos con una intensidad desesperada, como si estuviera aferrándose a una tabla de salvación en medio del océano. María observaba la escena con lágrimas en sus propios ojos, sintiendo cómo el resentimiento de años comenzaba a disolverse. Jesús había tenido razón otra vez. El perdón no era para Dolores, era para María misma, liberándola de cadenas invisibles que había estado cargando. «María», dijo Dolores después de varios minutos, separándose de los gemelos y mirando directamente a su nuera por primera vez con algo parecido al respeto. «No hay palabras suficientes para disculparme por todo lo que te he dicho, por todas las veces que te rechacé, por llamar maldición a estos niños hermosos». Su voz se quebró. «Fui cruel, porque estaba asustada de amar y perder otra vez. Pero eso no justifica nada». María sintió las palabras de Jesús resonando en su mente. «El perdón te libera». Tomó una respiración profunda. «Señora Dolores, yo la perdono. Y más que eso, entiendo. He estado tan enfocada en mi propio sufrimiento que nunca consideré el suyo». Extendió su mano. «Podemos empezar de nuevo». Dolores tomó la mano de María con ambas manos, sosteniéndola como si fuera algo precioso. «Sí, por favor, sí». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Y sobre tu situación. Lucas y Sofía me contaron en su conversación sobre el problema del alquiler». María se tensó. No había venido a pedir dinero, pero Dolores levantó una mano. «No, déjame terminar. No te voy a dar dinero como limosna. Eso sería insultante para ambas». Se levantó y caminó hacia un escritorio antiguo en la esquina de la sala. Dolores sacó un sobre grueso del cajón del escritorio y regresó con él. «Cuando mi esposo murió hace 20 años, me dejó esta casa y 3 propiedades más, un local comercial en el centro, un pequeño departamento en Tlaquepaque y una casa en Puerto Vallarta que rentamos a turistas». Puso el sobre en las manos de María. «El departamento en Tlaquepaque está vacío hace 6 meses porque no encuentro inquilinos confiables. Es tuyo, sin renta, sin condiciones. Es mío y puedo hacer lo que quiera con él». María miró el sobre sin abrirlo, su mente tratando de procesar lo que estaba escuchando. «Señora Dolores, yo no puedo aceptar». «Sí puedes», interrumpió Dolores firmemente. «Y vas a hacerlo. No por mí, sino por estos niños que merecen un hogar estable. Además», agregó con una sonrisa temblorosa, «quiero que vivan lo suficientemente cerca para poder visitarlos, para poder ser la abuela que debía haber sido desde el principio». La generosidad era abrumadora, pero María sabía que aceptarla era parte de permitir que Dolores sanara también. «Gracias», dijo simplemente, su voz cargada de emoción. Los gemelos celebraron con gritos de alegría, y por primera vez en 8 años, la casa de Dolores se llenó con el sonido de risa genuina. María y los gemelos salieron de la casa de Dolores 2 horas después, con no solo las llaves del departamento en Tlaquepaque, sino también con una relación transformada. Dolores había insistido en llamar un taxi y pagar el viaje, además de llenar una bolsa con comida de su despensa bien surtida. Antes de irse, había abrazado a María por largo tiempo. «Gracias por darme una segunda oportunidad.
No la voy a desperdiciar. Ahora, sentada en el taxi rumbo al domicilio de la señora Mendoza, María reflexionaba sobre lo que acababa de suceder. Una de las 3 tareas imposibles que Jesús le había asignado estaba completa, y no solo eso, había resultado en sanación profunda y una solución parcial a sus problemas de vivienda. Pero la conversación más difícil aún estaba por venir. La señora Mendoza vivía en una zona residencial de clase alta, no tan ostentosa como la casa de Dolores, pero definitivamente próspera. Era una mujer de 50 años, empresaria exitosa que había construido una cadena de tintorerías desde cero. María había limpiado su casa cada viernes durante 5 años, siempre eficiente, siempre invisible. ¿Estás nerviosa, mamá?, preguntó Sofía, notando las manos temblorosas de su madre. Un poco, admitió María, pero vamos a confiar, ¿verdad? La señora Mendoza abrió la puerta con expresión sorprendida. María, no es viernes. ¿Olvidé alguna cita? Luego notó a los gemelos y su confusión aumentó. ¿Y estos son tus hijos? Pensé que eran. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. Ciegos, completó María sin vergüenza. Lo eran, ya no lo son. La empresaria parpadeó varias veces, procesando la información. ¿Cómo? ¿Cirugía experimental? María negó con la cabeza. Un milagro. Y sé que suena absurdo, pero es la verdad. Decidió ser directa. Señora Mendoza, no vine a limpiar hoy. Vine a proponerle un negocio. La sorpresa en el rostro de la empresaria fue evidente, pero para su crédito, no cerró la puerta. Entra, dijo finalmente. Esto tengo que escucharlo. La casa de la señora Mendoza era moderna y minimalista, muy diferente del estilo tradicional de Dolores. Se sentaron en su sala con vista a un jardín zen cuidadosamente diseñado. Habla, dijo la señora Mendoza, cruzando las piernas y estudiando a María con renovado interés. María respiró profundo, recordando las palabras de Jesús. Durante 5 años he limpiado su casa. Nunca he llegado tarde, nunca he roto nada, nunca he robado ni un peso. La señora Mendoza asintió. Cierto, has sido impecable. María continuó, sintiendo que su confianza crecía con cada palabra. Sé que tiene 3 locales de tintorería cerrados porque no encuentra empleados confiables. Los he escuchado hablar por teléfono sobre ese problema durante meses. La empresaria se inclinó hacia adelante, claramente intrigada. ¿Y? Quiero administrar uno de esos locales, dijo María firmemente. No como empleada, como socia. Yo pongo mi trabajo, mi administración, mi dedicación. Usted pone el capital inicial, el espacio, el equipo. Dividimos las ganancias 50-50. El silencio que siguió fue tenso. María podía ver las ruedas girando en la mente de la señora Mendoza, evaluando, calculando, considerando. Eso es muy audaz, dijo finalmente la empresaria, especialmente viniendo de alguien sin educación formal en negocios, sin experiencia administrativa, sin capital propio. Sus palabras podrían haber sonado crueles, pero su tono era analítico, no despectivo. Es cierto, admitió María, pero tengo algo que sus otros empleados no tienen. Desesperación convertida en determinación. Tengo 2 hijos que alimentar, un milagro que honrar y nada que perder. Voy a hacer que ese negocio funcione porque mi vida depende de ello. La honestidad brutal de María pareció impresionar a la señora Mendoza. La empresaria se levantó y caminó hacia la ventana, mirando su jardín mientras pensaba. Lucas y Sofía permanecían en silencio, sintiendo la importancia del momento. He construido mi empresa, dijo la señora Mendoza sin voltear, basándome en 2 principios: riesgo calculado y reconocimiento de talento donde otros no lo ven. Se volvió para mirar a María directamente. Te he observado durante 5 años. Llegas a las 7 de la mañana exactamente, trabajas hasta las 2 de la tarde sin parar. Limpias mi casa como si fuera tuya, arreglas cosas rotas sin que te lo pida. Una vez encontraste 300 pesos debajo del sofá y me los devolviste en lugar de quedártelos. María se sonrojó ligeramente. Ese dinero no era mío. Exactamente, respondió la señora Mendoza. Y ahí está la diferencia. La mayoría de la gente habría guardado ese dinero, especialmente alguien en tu situación económica. Pero tú no lo hiciste porque tienes integridad.
Regresó a su asiento. El local en la colonia americana está vacío hace 8 meses. Está perdiendo dinero. Te voy a dar 3 meses de prueba. Mismo trato que propusiste, 50-50 en ganancias. Pero si después de 3 meses no estás generando al menos 20,000 pesos mensuales en ganancia neta, el trato termina. María sintió que el corazón le iba a explotar del pecho. ¿Lo dice en serio? Nunca bromeo sobre negocios, respondió la señora Mendoza con una ligera sonrisa. Vamos a mi oficina mañana a las 9 de la mañana para firmar un contrato formal. Trae identificación. Extendió su mano. Bienvenida al mundo empresarial, María. El apretón de manos selló algo más que un acuerdo comercial. Selló una transformación, un reconocimiento, una oportunidad que María apenas podía creer que era real. Saliendo de la casa de la señora Mendoza, María tuvo que sentarse en la banqueta por un momento para procesar todo. En una sola mañana, había sanado una relación rota con su suegra, conseguido un departamento nuevo sin renta y asegurado una oportunidad de negocio que podría cambiar su vida completamente. 2 de las 3 tareas imposibles de Jesús estaban completas. Solo quedaba una: Rafael. El teléfono de María sonó en ese momento, un número desconocido con código de área de Monterrey. Su mano tembló mientras contestaba. «¿Bueno, María?» La voz al otro lado era inconfundible, aunque no la había escuchado en 8 años. «Soy Rafael. Mi madre me llamó. Me contó sobre los gemelos. Necesito. ¿Puedo verlos?» María no había esperado que Rafael la contactara tan rápido. Según el plan de Jesús, ella debía buscarlo, confrontarlo, mostrarle lo que se había perdido. Pero aparentemente, Dolores había tomado la iniciativa. «¿Por qué?», preguntó María, su voz más fría de lo que pretendía. «¿Por qué después de 8 años de silencio ahora quieres verlos?» La voz de Rafael sonaba quebrada. «Porque mi madre dice que pueden ver. Dice que pasó un milagro. Dice que tú los criaste sola todo este tiempo y que son niños increíbles». Hizo una pausa. «María, sé que no tengo derecho a pedir nada. Sé que fui un cobarde. Pero por favor, déjame verlos una vez». María miró a Lucas y Sofía, quienes claramente habían escuchado la conversación. «Ese es papá», dijo Lucas. No era una pregunta. Sofía asintió. «Deberíamos verlo. El Señor Jesús dijo que todos merecen perdón». La sabiduría de sus hijos de 8 años constantemente la sorprendía. «Está bien», dijo María al teléfono. «Hay un café en el centro, la parroquia. ¿Conoces el lugar?» «Lo voy a encontrar», respondió Rafael. «¿A las 3 de la tarde?» «Está bien». María colgó y abrazó a sus hijos. «¿Están seguros de que quieren hacer esto?» Ambos asintieron con determinación. El café La Parroquia era un establecimiento tradicional con paredes decoradas con azulejos talavera y mesas de madera desgastadas por décadas de uso. María llegó con 15 minutos de anticipación, sentándose en una mesa junto a la ventana donde podía ver la calle. Lucas y Sofía estaban sorprendentemente tranquilos, mirando a los otros clientes con fascinación. A las 3 en punto exactamente, un hombre entró al café. María lo reconoció inmediatamente a pesar de los cambios. Rafael había ganado peso, su cabello comenzaba a encanecer en las sienes y tenía líneas de preocupación marcadas alrededor de sus ojos, pero seguía siendo reconocible como el hombre que una vez había amado, el hombre que la había abandonado en su momento más vulnerable. Rafael los vio y se detuvo en seco, su rostro palideciendo dramáticamente. Sus ojos se fijaron en Lucas y Sofía, estudiando cada detalle de sus rostros, notando cómo sus ojos claros lo seguían mientras caminaba hacia la mesa. «María», dijo con voz ronca, sentándose lentamente, como si sus piernas no pudieran sostenerlo. Luego miró a los gemelos. «Lucas, Sofía, yo, no sé qué decir». «Hola, papá», dijo Lucas simplemente. La palabra papá hizo que Rafael se estremeciera visiblemente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rafael sin que pudiera controlarlas. «Pueden ver, realmente pueden ver». Extendió una mano temblorosa hacia Sofía, luego la retiró, como si no tuviera derecho a tocarla. «¿Puedo?» Sofía tomó su mano sin dudar. «Tienes manos grandes, y tus ojos son del mismo color que los de Lucas».
La simple observación rompió algo en Rafael. Comenzó a sollozar abiertamente, atrayendo miradas curiosas de otros clientes. «Lo siento», logró decir entre sollozos. «Lo siento tanto. Fui un cobarde. Los abandoné cuando más me necesitaban». Lucas, con una madurez que desmentía su edad, dijo: «Mamá dice que las personas cometen errores cuando tienen miedo. ¿Tú tenías miedo, papá?» Rafael asintió miserablemente. «Tanto miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de fallar, miedo de no poder darte la vida que merecían». Miró a María. «Pero tú no tuviste miedo. O lo tuviste pero lo enfrentaste. Hiciste lo que yo no pude». María sintió una extraña mezcla de emociones, enojo residual por los años difíciles, pero también compasión por este hombre quebrado frente a ella. «No vine aquí para que te disculpes», dijo finalmente. «Vine porque Jesús me dijo que lo hiciera». «¿Jesús?». Rafael la miró confundido. María le contó toda la historia: el encuentro en el parque, el milagro, las 3 tareas imposibles, las transformaciones del día. Rafael escuchaba con expresión de asombro creciente. «Y la última tarea era verte», concluyó María. «No para conseguir nada de ti, sino para que puedas ver lo que te perdiste y encontrar tu propia paz». Rafael se cubrió el rostro con las manos por un momento largo. Cuando las bajó, había determinación en sus ojos. «Quiero ayudar. Financieramente, emocionalmente, como sea necesario. No para comprar su perdón, sino porque es mi responsabilidad». Sacó su cartera y puso una tarjeta sobre la mesa. «Trabajo en una empresa de tecnología en Monterrey. Gano bien. Quiero establecer una cuenta para la educación de los gemelos. Y quiero pagar pensión retroactiva por los 8 años que no estuve». María no tocó la tarjeta. «No necesito tu dinero, Rafael. Ya encontré una forma de salir adelante». Rafael insistió: «No es para ti, es para ellos. Es lo mínimo que puedo hacer». Miró a Lucas y Sofía. ¿Puedo ser parte de sus vidas? No como antes, porque no hay antes para nosotros, pero como alguien que quiere conocerlos, que quiere estar presente de ahora en adelante». Los gemelos miraron a su madre, esperando su decisión. María pensó en las palabras de Jesús: «El perdón es para los que hirieron, para que puedan sanar y seguir adelante». Asintió lentamente. «Pueden empezar con llamadas telefónicas, 1 vez a la semana. Y tal vez visitas ocasionales si demuestras que eres constante». Rafael se derrumbó en su silla con alivio visible. «Gracias, no los voy a decepcionar otra vez». Pasaron la siguiente hora conversando, Rafael haciendo preguntas sobre los gemelos, escuchando historias de sus 8 años perdidos, maravillándose ante su inteligencia y resiliencia. Cuando finalmente fue tiempo de separarse, Rafael abrazó a Lucas y Sofía por primera vez en sus vidas. «Los amo», dijo con voz temblorosa. «Sé que no tengo derecho a decir eso, pero es verdad. Y voy a pasarme el resto de mi vida tratando de compensar el tiempo perdido». Después de que Rafael se fue, María se sentó en el café con sus hijos, procesando todo lo que había sucedido en un solo día extraordinario. 3 tareas imposibles, las 3 completadas. Una relación con su suegra sanada, una oportunidad de negocio asegurada, un padre ausente enfrentando su pasado. «¿Crees que el Señor Jesús esté orgulloso de nosotros?», preguntó Sofía. María sonrió. «Creo que sí, mi amor». Regresaron a su viejo departamento esa tarde para empacar sus pertenencias, sabiendo que pronto se mudarían al departamento en Tlaquepaque. El señor Gómez, el casero, estaba esperando con expresión de triunfo mezclada con culpa. «María, el plazo», comenzó, pero ella lo interrumpió. «Ya no necesito este departamento, señor Gómez. Nos vamos». Su expresión de shock fue satisfactoria. Mientras empacaban esa noche, con los gemelos emocionados por su nueva vida, María salió al balcón una última vez. La ciudad brillaba bajo las estrellas y ese aroma familiar de flores y pan llenaba el aire. Jesús estaba ahí, apoyado en la barandilla como si hubiera estado esperando. «Lo hiciste», dijo con orgullo genuino en su voz. «Enfrentaste tus miedos, perdonaste a quienes te lastimaron, creíste en posibilidades que parecían imposibles». María sonrió. «Gracias, por todo, por sanar a mis hijos, por mostrarme el camino, por no darte por vencido conmigo».
Jesús negó con la cabeza. Yo no hice nada que tú no pudieras hacer, María. Solo te recordé quién eras realmente. Se preparó para irse, pero María lo detuvo. ¿Volveré a verte? Jesús sonrió. Siempre me verás. En cada acto de bondad, en cada momento de valentía, en cada decisión de perdonar. Ahí estaré. Y se desvaneció en la noche, dejando a María con una paz profunda, 2 hijos que podían ver milagros en todo, y un futuro que finalmente brillaba con esperanza real. Esta historia nos recuerda que los milagros no siempre llegan como esperamos. A veces Dios sana nuestras heridas más profundas, pero nos deja las herramientas para construir nuestro propio futuro. María recibió el milagro de la vista para sus hijos, pero tuvo que encontrar el valor para perdonar, la audacia para soñar en grande y la humildad para sanar relaciones rotas. ¿Qué te impactó más de esta historia? ¿Has experimentado un momento donde tuviste que elegir entre el resentimiento y el perdón? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para más testimonios de fe que transforman vidas.